Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Bienvenidos a su devocional en casa. Mi nombre es Johnny Arango y hoy tengo este regalo del Señor de acompañarles en la lectura y respuesta en oración bajo el acróstico casa del segundo libro de Crónicas, capítulo 21, versículos del 4 al 20. Recordemos antes de leer el texto que les animamos siempre a suscribirse a nuestro canal si aún no lo has hecho, activar la campana de notificaciones para que se te sea anunciado cada que estamos publicando nuevo contenido. También recordarte que este contenido se realiza desde la iglesia Redil Estadio, ubicada en la ciudad de Medellín, Colombia. Bueno, sin más, vamos a leer el texto. Cuando Joram tomó posesión del reino de su padre y se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, también a algunos de los jefes de Israel. Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, tal como lo había hecho Acab, pues la hija de Acab era su mujer, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Sin embargo, el Señor no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque le había prometido darle lámpara a él y a sus hijos para siempre. En esos días se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Entonces pasó Joram con sus capitanes y todos sus carros con él, y levantándose de noche, atacó a los edomitas que lo tenían cercado a él y a los capitanes de los carros. Y Edom continuó en rebeldía contra el dominio de Judá hasta el día de hoy. Entonces Libna se rebeló en ese mismo tiempo contra el dominio porque había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Además, Joram hizo lugares altos en los montes de Judá, haciendo que los habitantes de Jerusalén se prostituyeran y que Judá se desviara. Entonces les llegó a Joram una carta del profeta Elías que decía: Así dice el Señor, Dios de tu padre David, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que Judá y los habitantes de Israel se hayan prostituido como se prostituyó la casa de Acab, y también has matado a tus hermanos, tu propia familia, que eran mejores que tú. El Señor herirá con gran azote a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a todas tus posesiones. Y tú sufrirás una grave enfermedad, una enfermedad de los intestinos, hasta que día tras día se te salgan a causa de la enfermedad. Entonces el Señor movió contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que eran vecinos de los etíopes, los cuales subieron contra Judá y la invadieron, y se llevaron todas las posesiones que se hallaban en la casa del rey, también a sus hijos y sus mujeres, de modo que no quedó más hijo que Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, el Señor hirió a Joram en los intestinos con una enfermedad incurable. Con el correr del tiempo, después de 2 años, los intestinos se le salieron a causa de su enfermedad, y murió con grandes dolores. Su pueblo no le concedió una hoguera como la hoguera que habían encendido a sus padres. Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén, y murió sin que nadie lo lamentara. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Bueno, este es el texto el cual vamos a estar leyendo unos versículos en particular. Creo que al ser esta historia memorable que venimos leyendo día tras día, una de estas historias, su narración es muy amigable, su comprensión también. Vemos un rey que
Infortunadamente, Josafat, su padre, en pro de hacer una alianza entre el reinado de Judá y el reinado de Israel, permite o hace que su hijo Jorán se case con la hija de Acad y Jezabel. Esta mujer, pues, es de gran influencia sobre la vida de Jorán, y observamos cómo en el mismo texto nos dice: se casó con ella e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Bueno, con esto en mente, que es un poquito nefasto realmente, vamos a tener nuestro primer tiempo de música y regresamos en unos instantes para iniciar con nuestro acróstico. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Bueno, vamos a dar entonces inicio, después de este tiempo musical, a nuestro primer espacio, y es este de confesión. Recordemos que en confesión nosotros siempre estamos buscando dar una mirada hacia adentro, desde el texto, y podernos mirar a nosotros. Es importante que resaltemos el hecho de que a este hombre le llega una carta del profeta Elías que decía: así dice el Señor, Dios de tu padre David, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que Judá y los habitantes de Israel se hayan prostituido como se prostituyó la casa de Acaz, y también has matado a tus hermanos, tu propia familia, que eran mejores que tú. El Señor herirá con gran azote a tu pueblo y a tus hijos, a tus mujeres y a todas tus posesiones, y tú sufrirás una gran enfermedad, una enfermedad de los intestinos, hasta que día tras día se te salgan a causa de la enfermedad. Bueno, yo creo que pensemos un poco. Cuando nosotros, la Biblia nos dice que es muy fácil ver la paja del ojo ajeno y omitir nuestra viga. Y cuando pensamos en este texto de Crónicas, este capítulo que nos habla de Jorán, que de alguna forma nos lo hace muy fácil, si fuéramos a pensar en señalar sus errores, sus pecados, sus desaciertos de vida. Y también se nos hace fácil pensar que mucho tuvo que ver con la influencia de la esposa que tenía, que era la hija de Acad y Jezabel. Entonces pensemos nosotros en términos de confesión sobre este texto. A este hombre le llega una carta. ¿Y qué tal si nosotros pensamos de este precioso libro, la palabra de Dios,
como una carta personal que también ha sido enviada de Dios hacia nosotros. Y pensemos en la reacción que tuvo este hombre. Si leemos el texto con detenimiento, vamos a notar que no hubo ninguna reacción. Lo que sucede después de que este juicio o esta carta anunciando el juicio de Dios llega a la vida de Jorán es que no hay cambios en la vida. Él sigue actuando y procediendo conforme lo venía haciendo, y de alguna manera podríamos decir que ignora las palabras del profeta, ignora lo que puede acontecer. Pensemos en esto de cuando usted y yo estamos enfrentados o sentados frente al texto bíblico, en medio de una exposición en nuestras congregaciones, o en medio de la lectura bíblica en un grupo de rebaño, como lo hacíamos en días pasados, o aún escuchando este devocional. ¿Cuántas veces no estamos nosotros pensando, esto lo debería escuchar mi esposa, mi primo, mi hijo, mi hermano, mi jefe? Pero no estamos pensando muchas veces, este texto es para mí. Yo creo que Jorán también ignoró el texto. Básicamente esto fue lo que sucedió. Recordemos que tenemos un rey que era el rey Ezequías, que un profeta fue enviado a él, y este profeta Isaías fue enviado a hablar con él y a anunciarle que iba a morir. Pero la respuesta de Ezequías es que Ezequías se vuelve hacia la pared porque está en su cama y dice: Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Luego Ezequías lloró con mucha tristeza. Y después de esa oración, Isaías regresa porque Dios tiene compasión de él. Y le dice: Dios escuchó tu oración y vio tus lágrimas y va a sanarte. En ese caso fue el de Ezequías, un hombre que reacciona al texto, un hombre que reacciona al profeta, a la voz de Dios que está llegando hasta él. Jorán no fue así. Yo creo que pensemos en esto como confesión. Pensemos que tú y yo muchas veces no reaccionamos al texto. Muchas veces estamos dejando de lado el texto bíblico y considerando que la advertencia, que la enseñanza, que la instrucción, que lo que nos están leyendo o enseñando o lo que estamos nosotros leyendo en nuestro tiempo devocional no es para nosotros. Y muchas veces ignoramos o peor, somos selectivos. Entonces vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos por esta preciosa carta que nos dejas. Una carta que tiene un buen número de libros. Una carta que fue escrita por diferentes hombres en diferentes idiomas, en diferentes momentos de la historia. Una carta que en sí misma nos habla de tu soberanía, grandeza, poder y autoridad, Señor. Oramos pues, Dios, pidiéndote perdón por las veces que, como Jorán, cerramos nuestros oídos a tu instrucción, eludimos la señal bíblica que trata de darnos un mandato a nuestra vida y tratamos de evadir tu verdad. Perdónanos, Dios, y oramos por los méritos de Jesús en la cruz, para que seas tú en tu preciosa misericordia, extendiendo tu gracia y transformando nuestro corazón para ser más sensibles a tu preciosa voz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad.
Continuamos con nuestro tiempo devocional y vamos a esta letra de A, de adoración. Confesábamos de cómo nosotros omitimos muchas veces el texto, cómo somos selectivos frente a la palabra de Dios. Y pensemos en esta grandeza de Dios, y es que Dios en su misericordia, soberanía y autoridad, ¿qué atributo nos puede mostrar en esta historia memorable que leemos el día de hoy? Y podríamos pensar primero que esta advertencia que llegó como una carta del profeta es una expresión de la misericordia de Dios. También podemos pensar en cómo el juicio de Dios llega a la vida de Jorán, expresado en que Dios permite que él sea atacado por sus enemigos, que dos pueblos cercanos que eran pueblos con los cuales limitaba Israel, Edom y Edom y el otro pueblo que estaban justo alrededor de Israel y que hacían de barrera para proteger al pueblo de sus enemigos, porque estaban ubicados Edom y Libna, ya lo encontré, Libna. Estos dos pueblos hacían como de barrera, y Dios permite que estos dos pueblos se rebelen contra Jorán. Dios permite también que se levanten los enemigos y vengan y tomen a Judá y lleven todas sus posesiones. Y además permite que una enfermedad toque a Jorán. Creo que Dios en su misericordia permite sus justos juicios ante los corazones testarudos que tenemos, ante los corazones duros que tenemos. Y pensando en esto, pensando en que Dios es Dios bueno, y Dios, 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor, y pensando en que Éxodo 34, cuando nos dice que es lento para la ira y grande en misericordia, que son las palabras que Moisés refiere respecto al carácter de Dios. Este grande en misericordia se expresa en este capítulo. Este lento para la ira se expresa en este capítulo. Pero este juez justo también se ve en este capítulo. Amado Dios, ver tu señorío expresado en este capítulo, tu autoridad, tu poder, tu juicio, tu misericordia, Padre, nos debe a nosotros llevar a mirar hacia ti y mirar con un sentimiento de temor reverente, con un sentimiento de nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es la última palabra, nuestro Dios es que eres tú, que es el que establece los designios y los decretos, y tú eres el que guía el camino de los hombres. Padre bueno, aquí vemos a un hombre rendido en sus concupiscencias y pecados, actuando, dándote la espalda y recibiendo tus justos juicios, Señor. Padre, muchos de nosotros, como Jorán, te hemos dado la espalda, pero en tu misericordia de amor, aún no has permitido justos juicios sobre nuestra vida. Es más, diste a tu Hijo Jesucristo para que tomara nuestro lugar, siendo pecadores como somos, siendo rebeldes como somos, tomara nuestro lugar y fuera a la cruz por nosotros, Dios. Nosotros como Jorán también somos duros de cerviz, mi buen Dios. Nosotros como Jorán también muchas veces actuamos ignorando el texto bíblico, pero tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Por eso te alabamos, Señor, y te bendecimos, y oramos para que nos ayudes a ver al cielo y clamarte, diciendo que de dónde vendrá nuestro socorro viene de ti.
Para responder a tu evangelio, necesitamos de tu intervención preciosa y divina en nosotros. Ayúdanos, Dios, a adorarte con lo que pensamos, con lo que decimos y cómo actuamos. Por favor, Señor, ayúdanos a darte el lugar de Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra manera de vivir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, con esto damos paso a esta preciosa canción que nos va a ayudar a volvernos a Dios y decirle que Él es el Dios que adoramos. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Bueno, llegamos a este espacio de súplica y tenemos este texto en el versículo 7 que dice: sin embargo, el Señor no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David. Antes de eso nos dice que Jorán hizo lo malo ante los ojos del Señor, y eso es impresionante. Como Dios, en su infinita misericordia y bondad, nos revela su carácter fiel, su carácter que no cambia. Como Él no solo establece sus pactos, sus propósitos, sino que también vela porque estos se cumplan. Y esto lo observamos en la vida de Jorán. Dios permite que Jorán tenga descendencia y que a través de esa descendencia se continúe teniendo esta esperanza del pacto con David, de que siempre habría una lámpara encendida de la casa de David. Hoy sabemos que esa descendencia está señalando a Cristo y que Cristo hoy es la continuación de esa promesa. Es este Rey eterno que está gobernando. Y volviendo entonces, viendo esta preciosa promesa en Cristo, ¿no? Nosotros como hijos de Dios o como creyentes somos trastocados por esto. Dios defiende su promesa a pesar de que este hombre hace lo malo, y con paciencia permite que él tenga descendencia y así continúe esta lámpara encendida, y así se cumple su promesa mesiánica en Cristo. Pensemos cómo entonces esto nos anima a pensar, a orar en términos de súplica, a ver nuestro alrededor, y podríamos pensar con una suma esperanza, y es: nosotros no pertenecemos a este tiempo, nosotros somos extranjeros en esta tierra, nuestra pasantía es temporal, y esto nos debe llevar a pensar en una esperanza en la Nueva Jerusalén, esta nueva ciudad que nos anuncia Apocalipsis. Esto nos debe llevar a pensar en la segunda venida de Cristo. Usted dirá, pero me estás llevando a tener imágenes muy
como lejanas, pero para nosotros los que creemos en el Señor, sabemos que falta poco para que nuestro Dios regrese. No son tan lejanas. Cuando miramos nuestro entorno y nos sentimos amedrentados a pesar de ver tanta maldad, un mundo caído, las cosas en desorden, nuestros ojos deben volverse a Jesús y mirar con esperanza, pensar en este segundo advenimiento, la segunda venida, porque nuestro Dios cumple sus promesas. Y así como sin embargo nos señala la esperanza que había en ese momento y que hoy nosotros disfrutamos en Cristo, así nosotros también podemos ver la futura venida de Cristo, basados en que nuestro Dios cumple sus promesas y su palabra, la sustenta, la cumple, la defiende, la persevera. Con Dios hoy venimos en súplica. Padre bueno, observar nuestro entorno nos puede llenar de temor. La situación económica del país, las situaciones que observamos a nivel social que nos asombran, algunos movimientos que están tratando de transformar nuestras maneras de pensar, nuestra manera de comprender la sociedad, de aceptar la sociedad y de vivir en sociedad, nos pueden abrumar. Señor, tenemos esta esperanza en ti, que tú cumples tus promesas. Y tenemos también esta esperanza, sin embargo, de la casa de David que observamos, que tú perseveras para cumplir tu pacto. Nos hace pensar en estos sin embargo, donde nosotros en un mundo caído podemos confiar en ti, porque tú has vencido al mundo. Donde nosotros en circunstancias difíciles podemos descansar en ti, porque tú eres Dios cercano que camina con nosotros. Pero sobre todo, suplicamos a ti para que animes nuestra fe con la certeza de que Cristo vuelve. Es una esperanza real, es una promesa genuina y tendrá cumplimiento. Así como la llegada de tu Hijo tuvo cumplimiento, así como todas estas promesas mesiánicas se cumplieron en Cristo, así sabemos, creemos y entendemos que se cumplirá esta gran promesa. Tu Hijo vuelve y vuelve por nosotros, tu pueblo. Oramos pues, Dios, en actitud de súplica, para que nuestra fe, mientras esto suceda, no falte y al contrario, perseveremos en poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué puede separarnos de tu amor? ¿Podrá romperlo prueba o aflicción? ¿Podrá acusarnos la condenación contra el perdón que tu sangre nos dio? Bueno, así llegamos entonces a nuestro tiempo de acción de gracias. Y cuando pensamos en acciones de gracias, es mirar hacia el frente, con base en lo que el Señor ha dicho.
en este tiempo de devocional. Creo que podemos asumir compromisos y creo que también podemos asumir actitudes, ¿no? Lo primero es pensarnos como creyentes, como hijos de Dios. Debemos leer la Biblia como lo que es, palabra de Dios. Ese sería nuestro primer compromiso. Regresar al texto bíblico con esta certeza. Es palabra de Dios. Lo que en ella dice no son sugerencias, son mandatos e instrucciones de Dios. No son recomendaciones. La palabra es clara y es específica y es veraz. También yo creo que otro compromiso es nuestra intencionalidad de acercarnos al texto. Y esto que nos recomienda Josué capítulo 1 de meditar en la palabra de día y de noche. Yo te animo a que pienses el texto. Y si eres de las personas que se acerca a comentarios, que en buena hora, muy bien por esto, te animo a que además de los comentarios, te acerques al texto y medites sobre el texto. Descanses en el texto, le preguntes al texto y permitas que crezca tu convicción de que esta es palabra de Dios. Y en tercer lugar, una decisión a tomar de actuar, una tercera decisión es la decisión de mirar este mundo difícil, adverso, con todo lo que nos acontece, con esperanza. Con esta esperanza que tienen los extranjeros, que tienen estos que saben que no nos vamos a quedar acá por siempre, que nuestro tiempo en esta tierra es temporal y que luego iremos a una nueva Jerusalén y estaremos con nuestro Dios. Y esto nos debe brindar demasiada esperanza. Nos debe llevar a caminar con gozo. Nos debe llevar a caminar con este buen ánimo de saber que estamos por acá de pasantía. Es un tiempo, a lo sumo 70 años. Entonces, oremos a nuestro buen Dios para que nos ayude a caminar con el gozo que brinda la esperanza de que Él vendrá por nosotros, que estaremos con Él y que tendremos una nueva vida con Él y en Él. Padre bueno, necesitamos ver tu palabra como lo que es. Padre bueno, necesitamos en un mundo acelerado como en el que estamos, meditar en tu palabra, reposar y leerla y descansar en ella con pausa, con detenimiento. Oramos a ti para que nos ayudes en estas acciones de gracias. Ayúdanos a tener el compromiso de ir a tu palabra con la intención de acercarnos a ti, no a un libro, sino a la palabra de Dios mismo, que eres tú. Ayúdanos a luego de leer, detenernos a preguntarnos, bueno, ¿y esto cómo viene conmigo? ¿Cómo se aplica a mi vida? ¿Cómo confieso en respuesta a este texto? ¿Cómo adoro a Dios en respuesta a este texto? ¿Cómo puedo levantar una oración por mi familia y amigos en respuesta a este texto? ¿Y cómo debemos salir de ese tiempo de oración después de meditar en tu palabra? Y finalmente, ayúdanos a crecer en el gozo que brinda la esperanza de vernos como estos que estamos de pasantía por aquí. Esto es un tiempo corto, breve. Ayúdanos a vernos como estos que vamos a pasar una eternidad contigo. Ayúdanos a sentirnos gozosos por eso. Y ayúdanos a vivir con una gran esperanza. Nuestro Cristo vuelve por nosotros. Y eso debe llenarnos de ánimo, de vigor, de gozo. Ayúdanos pues, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, amigos, terminamos recordándote, suscríbete al canal si no lo has hecho. Recuerda que si este devocional ha sido de bendición para tu vida, te animamos
a compartir el link con tus amigos a través de tus redes personales. Y finalmente, darte gracias una vez más por acompañarnos en este devocional en casa del día de hoy. Sin más, un fuerte abrazo y que nuestro buen Dios te continúe bendiciendo. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.